Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento, podríamos decir bien sufrido, porque le tocó a un pueblo rebelde. Israel en el tiempo de Jeremías era más lo que no escuchaba que lo que escuchaba. En un momento determinado de la historia pasó lo siguiente. Se dividieron en dos pueblos, el pueblo del norte y el pueblo del sur. Cuando Dios les había dicho, lo más importante es que sean un solo pueblo, que estén unidos, que estén de acuerdo. El desunirse hizo que entre ellos empezaran a pelear. Y ustedes no han visto en otras guerras en el mundo que dice divide y vencerás. Pues de eso se ocuparon los reinos extranjeros, dividir a Israel. Primero cayó Israel del norte. Asiria, que era un pueblo fuerte, invadió a Israel, su parte norte. Y posteriormente Babilonia con Nabucodonosor le cayó al reino del sur. Nabucodonosor puso un gobernador de los suyos, o sea, hizo que alguien de los suyos quedara gobernando esa porción de Israel, el reino del sur. Y los ancianos o los que dirigían el pueblo decidieron matar al administrador que había puesto Nabucodonosor. Esto fue fatal. Pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Cómo se les ocurre irse en contra del rey y un rey tan fuerte? Muertos de miedo, asustados por lo que podía pasar con Nabucodonosor cuando se enterara de lo que estaba pasando ahí con el administrador que le había puesto. Muertos de miedo, todos, dice así la palabra. Jeremías en el capítulo 42, versículo 6. Todos llegaran a donde Jeremías a pedirle que por favor orara a Dios y que les dijera cuál era su voluntad. Jeremías creo que reconocía cómo era ese pueblo, sabía bien cómo era ese pueblo y entre lo que le estaban diciendo él como que intuyó que era lo que iba a pasar, que ahora lo vamos a ver nosotros. Pero les dijo, ¿están seguros? Yo voy a orar al Señor, pero les voy a decir cuál es la voluntad de Él. ¿Por qué nuestra dicotomía? Porque muchas veces queremos buscar cosas buenas, anhelamos muchas cosas buenas, pero sale el mal, que es lo mismo que afirma San Pablo. Entonces nosotros buscamos el bien, sí, hacer bien las cosas, que me diga que todo lo he hecho bien, ¿cierto? Y somos muy perfeccionistas. ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. Pero en nuestra experiencia cotidiana, que experimentamos? Que también de nosotros sale mal, ¿sí? Es como la experiencia de Jeremías con el pueblo. Cuando Jeremías le anuncia al pueblo, pues él esperaría que el pueblo reaccionara bien. ¿Por qué? Porque es para el bien del pueblo, para el bien y la salvación de todo el pueblo. Pero no, el pueblo, ¿qué pasa? Se queda como aperezado, dormido, sí, en sus pecados, en sus cosas, en su mundito. Y no se da cuenta del amor de Dios, sí, frente a la salvación que les presenta. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Pues, más que todo conmigo. Por ejemplo, hay un médico que me dice, mira, tú no puedes comer leche porque te va a hacer daño de estómago, pero yo no puedo dejar de comer queso. Sí, entonces me va a caer mal y que sigue cayendo mal, pero aún así yo sigo diciendo, no, un poquito no me hace daño. Sí, entonces cotidianamente somos así, como que sí, queremos que todo esté bien, que todos nos sintamos bien con todo, con lo que tenemos, con nuestro alrededor, pero somos incapaces de hacernos felices a nosotros mismos. Sí, entonces sí, es una lucha constante ¿con qué? Con tomar una decisión radical. Es como la opción fundamental de lo que hablaba Juan Pablo II. ¿Sí? Cristo es nuestra opción fundamental y tenemos que volcarnos totalmente hacia Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida se pueda encaminar, no vivir en dos caminos. Es escoger la experiencia del Salmo 1, ¿sí? Que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cotidianamente tenemos el camino del bien y el camino del mal. Sí, nos lo presenta. Entonces, ¿qué quiere Dios con nosotros? Dios nos quiere enamorar. Así como dice el profeta Oseas, nos quiere enamorar, enamorar, enamorar. ¿Para qué? Para que podamos empezar a unirnos a Él. Poco a poco, es progresivo.
Sí, porque la revelación es progresiva. En nuestra vida, en la historia, siempre ha sido progresiva. Entonces Dios con nosotros está haciendo una historia de salvación, ¿sí? Para que a partir de esa historia de salvación podamos poder entregarnos totalmente a Él. O sea, que podamos hacerlo. Claro, en un principio obviamente para cada uno es imposible y por eso es que estamos divididos, por eso es que nos volvemos dicotómicos, ¿sí? Pero entonces Dios quiere que reaccionemos frente a ese amor. ¿Y cómo reaccionamos frente a ese amor? O acogiéndolo o rechazándolo. Desafortunadamente nosotros tenemos una imagen muy negativa de los mandamientos de Dios. Cuando nos hablan de mandamientos sentimos que son como cargas pesadas que se nos imponen y como que nos están robando nuestra propia libertad. Y por eso muchos parece que prefieren vivir como sin mandamientos, sin ley, sin normas. Cuando nosotros entramos en lo profundo de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando Dios quiso hacerlo su pueblo, nosotros descubrimos que los mandamientos no fueron nunca para Israel una carga, como lo explica el mismo Dios a través de esos discursos que le da Moisés en el libro del Deuteronomio. Los mandamientos son más bien un signo de la sabiduría del pueblo. Y esa sabiduría se expresa en que a través de los mandamientos el pueblo va a poder vivir mejor. Por eso fijémonos que los mandamientos, por ejemplo, en primer lugar nos hacen referencia a nuestra relación con Dios, luego a la relación con nuestra familia, luego a la relación con nuestra comunidad, que son en definitiva las dimensiones fundamentales sobre las que Dios quiso construir su pueblo. Eran el pueblo de Dios, eran un pueblo de familia, de clanes, de tribus, y eran un pueblo, una gran comunidad al servicio de Dios. Si nosotros entendiéramos los mandamientos desde esa perspectiva, comprenderíamos que entonces ellos lo que buscan garantizar es que el pueblo de Israel viva bien. Y por eso allí está la sabiduría de Israel. Vivir en los mandamientos, cumplir los mandamientos, es realizar un proyecto que los llevará a estar en armonía y a vivir de la mejor manera su propia vida en la tierra que Dios les da. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender que Dios nos llama en nuestra vida a vivir de la misma manera que llamó a Israel. Y deberíamos descubrir que lo que Dios nos propone, que sus mandamientos no tienen que convertirse para nosotros en una carga pesada o extenuante, sino todo lo contrario. La sabiduría de un cristiano está en descubrir que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es siempre perfecta. Recordemos que en definitiva el proyecto de Jesús para nuestra vida es el proyecto de que seamos felices, bienaventurados. Así lo gritó Jesús esa mañana en las montañas de Galilea. Y entonces, si yo entro por el camino de los mandamientos, por el proyecto de Dios, lo que estoy encontrando en definitiva es mi propia felicidad. Qué bueno que llegáramos a ese nivel de sabiduría, a ese nivel de comprender que lo que Dios está buscando es que nosotros seamos bienaventurados y que cumplir sus mandamientos hace que nuestra vida sea mejor. Cuando Jeremías le pide oración al pueblo, él no les cree tanto. Él lleva 40 años intentando que le crean, que hagan la voluntad de Dios y no la hacen. ¿Será que ahora sí? No. Es un pueblo de dura cerviz y él sabe muy bien de qué está hablando. Por eso les dijo, si ustedes me piden oración, yo les voy a decir qué dice el Señor y le deben hacer su voluntad, porque si no, entonces, ¿qué podemos hacer? Es entonces cuando el pueblo de Israel dice estas hermosas palabras. Escuchemos en el capítulo 42. Ellos dijeron a Jeremías: el Señor sea testigo veraz y fiel contra nosotros, si no cumplimos todo lo que el Señor tu Dios te mande a decirnos. Sea favorable o desfavorable, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien nosotros te enviamos para que nos vaya bien obedeciendo al Señor nuestro Dios. Qué hermosa esa plegaria, esa oración. Qué hermosa esa afirmación.
haremos lo que el Señor nos dice y nos irá muy bien. Seremos bendecidos porque vamos a hacer la voluntad de Dios, o sea, obedecer a Dios. En lo favorable y en lo desfavorable. Pero, ¿será verdad que sí lo van a hacer? Pasados 10 días, ya habían molestado mucho a Jeremías. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué dice Dios? Pasados 10 días, porque Dios se toma su tiempo, no sé si te pasa, que a veces uno quiere que las respuestas sean inmediatas y resulta que las respuestas no son inmediatas, sino que se demoran días, meses y hay veces muchos años. Pasados 10 días, Jeremías va donde el pueblo y les da la respuesta que ellos estaban esperando. Les dice, quédense tranquilos, no le teman ni a Babilonia ni a Nabucodonosor. Estén tranquilos, quédense ahí en su tierra, yo los voy a hacer prosperar, estarán tranquilos, crecerán, les va a ir muy bien. Pero resulta que ellos ya tenían comprado un pasaje a Egipto. Ellos se querían ir a Egipto, ellos se querían devolver otra vez. Yo pienso que qué desespero el de Jeremías. ¿Cómo así? Me hacen pedirle a Dios, rogarle a Dios que Él me dé la respuesta, pero ustedes ya tenían otra opción distinta a la de Dios. No dijeron que iban a obedecer a Dios, que iban a hacer su voluntad. En el Antiguo Testamento hay un texto muy llamativo que nos habla a nosotros acerca del significado de la obediencia. Y es el momento en el que Dios rechaza como rey a Saúl, el primero de los reyes de Israel. El texto nos puede sonar hasta curioso. Dios les da una orden al pueblo de Israel, que entren a tomar una población, que Dios mismo les está dando esa tierra. Y entonces cuando entran, hay algunos del ejército que deciden guardar algunos de los elementos de la población, algunos animales, para ofrecérselos al Señor. Todo parece ir perfectamente en el relato, hasta que descubrimos algo. Dios les había dicho que todo lo dedicaran al exterminio. Y entonces cuando Dios llama a Saúl, le dice una frase que debería ser muy importante para nosotros. Ante Dios vale más la obediencia que los sacrificios. Fijémonos cómo Saúl no quiso hacer un acto malo, quiso inclusive alabar y bendecir a Dios por medio de una ofrenda. Pero se le olvidó que la verdadera ofrenda que Dios le pedía era la de la obediencia de su vida, era la de cumplir sus mandamientos. Qué bueno que nosotros reconociéramos que Dios nos está pidiendo lo mismo, que el mejor sacrificio que nosotros podemos ofrecerle es el sacrificio de una vida vivida conforme a sus mandamientos, de una vida vivida de tal manera que en nosotros se realice la voluntad de Dios que es perfecta. Ese es el mejor culto. San Pablo nos dice en la carta a los romanos, ofrezcan sus vidas como víctima viva y agradable a Dios. Esa es la ofrenda de la vida, nuestra obediencia, la que le damos a Dios. De esa manera también alcanzamos la propia plenitud de nuestra vida. La obediencia es en definitiva hacer realidad en nosotros el rostro con el que Dios nos pensó desde la creación. De esa manera llegamos más allá, porque llegamos a la plenitud de lo humano en nosotros. El deseo de Dios, ser su imagen y semejanza. Esforcémonos por eso, por darle a Dios el culto, el tributo de nuestra obediencia. ¿Cómo conocerá Dios a este pueblo de Israel que les dice no se vayan para Egipto? Sabía que estaban pensando en su corazón. Jeremías no, pobrecito Jeremías, pero él sí sabía que pensaban en su corazón. Que incluso cuando le dijeron a Jeremías que sí, harían todo lo que Dios les dijera, ellos ya tenían la idea de que se iban para Egipto, de que querían volver a Egipto. Allá estaban súper bien, allá tenían de todo, comían bien, tenían paz. Querían devolverse a la esclavitud otra vez, igual que en Éxodo capítulo 16, versículo 3. Exactamente igual, me quiero devolver a Egipto, yo quiero estar mejor allá. Pero Dios les dice, váyanse para Egipto y los perseguirá la espada que están intentando que no les pase acá.
les faltarán las bendiciones, la comida y todo. Pero si ustedes no se van, si se quedan acá, serán bendecidos. Cuando termina Jeremías esperando que dijera que iban a hacer todo lo que Dios les estaba diciendo, les dicen, no, nosotros no vamos a hacer lo que estás diciendo. Qué extraño. Jeremías ya sabía que esa era la respuesta. El pobre Jeremías le tocó vivir tan duro con ese pueblo. No lo hacen e incluso es peor, porque en el versículo 16 le dicen, vamos a adorar a la diosa. Vamos a adorar a esa mujer que sí nos va a cuidar. Qué mal, ¿no? ¿Qué podemos pensar de ellos? Critiquémoslos, digámosles que hacen mal. Y nosotros no nos hemos portado de la misma manera en alguna oportunidad. Tercos, tosudos, dicen. ¿Por qué hacemos las cosas de esta manera? Dios nos lo advierte, nos dice qué es lo mejor. Es más, ya les había pasado, Sedequías, que era su rey, se había acercado a Jeremías y le había dicho, ¿tú qué crees? ¿Qué debo hacer? Jeremías le dice a Sedequías, Sedequías, no te resistas, entrégate al rey de Babilonia, no pelees contra él. ¿Saben qué hace Sedequías? Todo lo contrario. Y pelea contra él. Y es llevado con toda su familia a Babilonia. A sus hijos los matan delante de él y a él le quitan los ojos y lo dejan ciego. No podemos comportarnos de esta manera. No podemos hacer las cosas a nuestra manera, nuestra forma. Si Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué no escuchamos las palabras de Dios? O a veces es hasta peor, como hace el pueblo de Israel, se va a otro Dios. Claro, a que me lean entonces el cigarrillo o el chocolate. Y lo hacemos católicos, cristianos. Cosas que no debíamos hacer. Confiar en el Señor, poner la esperanza en Él, tener la seguridad de que nos va a proteger, nos cuesta trabajo. Obedecer a Dios nos trae bendiciones, nos trae la certeza de que en la vida nos va a ir bien. A veces se demora la bendición, a veces las cosas no son tan fáciles y vivir trae sus alegrías y sus tristezas, pero nunca abandonemos esa confianza en Dios y la voluntad de hacer lo que Él nos indique en nuestro corazón, a través de la palabra del Señor. Creámosle al Señor. Vivamos como si fuéramos personas de fe, nuestra vida es en fe. Nosotros no vemos las cosas claramente, nosotros no vivimos nuestra vida porque vemos con claridad. No, nosotros vivimos la vida porque tenemos fe, porque creemos en Él. Porque si nosotros no viviéramos la vida de esa manera, todo tendría que ser certificado, que todo fuera claro, que para nosotros la vida estuviera absolutamente segura. Pero no es así. Tengamos una certeza en el corazón, la compañía de Dios en todo momento, en los favorables y en los desfavorables, en los exitosos y en los no tanto. Dios está ahí con nosotros. Él necesita que nosotros confiemos, a pesar de que vamos en un camino en el cual se van descubriendo las cosas. Las bendiciones se descubren día a día. Nosotros nos reconocemos bendecidos por Dios cada día y Él va aumentando esa bendición. Confiar incluso en los momentos más duros, más difíciles, porque una persona se enferma, porque un cáncer en una familia, ¿por qué esa situación particular? ¿Por qué una muerte? Cuando todo iba tan bien, pero cuando uno revisa detenidamente cada detalle, tal vez las cosas no estaban tan bien, tal vez faltaba algo importante y era Dios en el centro. Y esa enfermedad hace que todos empiecen a girar alrededor de Dios para que se solucione. Y casi que a veces por las malas nosotros obedecemos a Dios. Después de tanta desobediencia,
Cuando las cosas nos golpean, cuando las situaciones nos golpean, es cuando empezamos a obedecer a Dios. Este programa lo hace Televid porque comprende las situaciones particulares que vivimos. Escrito para el Alma es una escuela bíblica que, acercándonos a las Sagradas Escrituras, nos acerca a Dios. Si te ha gustado este programa y quieres compartirlo con alguien, le puedes dar primero me gusta y luego compartirlo, porque puede estar en YouTube. Gracias por estar con nosotros.